Delegación de la República Árabe Siria reitera la necesidad de debatir la declaración Ginebra I. Siria insta a la ONU que obligue al reino de los Saud a que se abstenga en brindar apoyo a los terroristas en Siria. Lavrov asegura al patriarca Yazidi que la llamada primavera árabe afecta directamente el destino de los cristianos que viven en la región árabe desde hace 2000 años. Subrayando que su presencia en Ginebra II partía de su interés en detener el derramamiento de sangre del pueblo sirio, así como en la libertad y la democracia. Igualmente, la delegación siria hizo hincapié en que el gobierno sirio había expresado su plena disposición desde el inicio de la crisis en poner sobre la mesa la declaración de Ginebra I, a fin de examinarla párrafo por párrafo. Asimismo, resaltó que la delegación de la llamada coalición de la oposición había solo leído la octava cláusula de la Declaración de Ginebra I, no habiendo leído el contenido de las anteriores ni las posteriores cláusulas. La delegación de la República Árabe Siria enfatizó que los sirios son los únicos que tienen derecho a decidir su futuro, subrayando que es necesario la existencia de una oposición de amplia visión a fin de que participe en el diseño de ese porvenir. La asesora política y de prensa de la presidencia de la República Árabe Siria, Busaina Shaban, declaró que en las conversaciones que se desarrollarán mañana jueves con la coalición de las fuerzas de la oposición, se espera abordar el tema del terrorismo, una vez que el enviado especial de la ONU, Lakhdar Brahimi, haya observado la necesidad de debatir este tema de forma prioritaria. En declaraciones emitidas a la prensa este miércoles, Shaban expresó que la delegación de la denominada coalición desea debatir únicamente el tema de su arribo al poder, al igual que las partes que la apoyan. Asimismo, denunció que la delegación de la oposición no se muestra simpatizante en discutir la declaración Ginebra I, ni en los intereses de Siria, subrayando que lo único que le interesa a la oposición es llegar a la fase de transición, ello según las órdenes de sus patrocinadores. En ese sentido, Shaban acotó que la delegación que alega representar a una clase del pueblo sirio representa únicamente los intereses extranjeros antisirios. La asesora Shaban reiteró que la delegación oficial siria desea detener el terrorismo y el derramamiento de sangre en el país, así como poner fin a la crisis y el sufrimiento del pueblo sirio causados por la injerencia extranjera. El ministro de Información sirio, Omran al-Zohbi, declaró a la prensa que la delegación oficial siria en Ginebra II se mantendrá fiel a la sangre de los mártires y seguirá defendiendo los intereses de Siria, tanto pueblo como Estado, pese a las grandes presiones mediáticas y políticas. Al-Zohbi afirmó que la delegación oficial siria actúa de manera responsable a pesar del comportamiento de algunas partes dentro de la delegación de la coalición llamada oposición. Al-Zohbi agregó que el presidente al-Assad los envió a Ginebra II a fin de defender los intereses de Siria, ya que nuestro país es más importante que los partidos políticos y determinadas personas. En declaraciones concedidas durante una rueda de prensa, el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Brahimi, afirmó que se habían entablado largas conversaciones entre las delegaciones del gobierno y de la oposición, en las que se abordaron temas tales como el fin del terrorismo y la declaración Ginebra I, así como los puntos de vista de cada parte. Brahimi agregó que ambas partes desean continuar las conversaciones, sin embargo, la brecha continúa siendo grande, expresando su esperanza en que las discusiones concluyan el próximo viernes. Igualmente, Brahimi subrayó que Rusia y Estados Unidos se esfuerzan en promover las conversaciones. En respuesta a una pregunta sobre la neutralidad de Naciones Unidas en las conversaciones, Brahimi afirmó que la organización permanece neutral y que apoya al pueblo sirio al 100%, subrayando la necesidad de un acercamiento entre las partes y de tomar como prioridad los intereses del pueblo sirio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Inmigrantes envió 2 cartas idénticas, una al Consejo Internacional de Seguridad y a la Secretaría General de Naciones Unidas, en las que acusó a Arabia Saudita de promover un cese al fuego entre los grupos terroristas de los llamados Estado Islámico en Irak y el Levante, el Frente Islámico, el Ejército de Mujahidines y el Frente al-Nusra, entre otros grupos. En las cartas, la Cancillería añadió que Arabia Saudita brindó apoyo financiero, militar y logístico para unificar las filas entre los mencionados grupos terroristas contra el Estado sirio. Las cartas explican que las autoridades sauditas se encomendaron al jeque saudí Abd Allah Ben Sulayman al-Mahisni, conocido por sus vínculos con los grupos yihadistas, a lanzar una iniciativa encaminada a lograr un cese al fuego entre las facciones terroristas en conflicto localizadas en todo el territorio sirio. La Cancillería denunció que este paso dado por Arabia Saudita constituye una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad Internacional que prohíben cualquier tipo de apoyo financiero o logístico a entidades o personas involucradas en actos terroristas. En ese sentido, la Cancillería exigió al Consejo de Seguridad Internacional incluir a los grupos llamados Frente Islámico y al Ejército de Mujahidin en la lista de organizaciones vinculadas con Al-Qaeda. De igual manera, instó a Naciones Unidas a activar las resoluciones que recalcan la importancia de la cooperación internacional en materia de lucha contra el terrorismo, exigiendo asimismo que se presione a Arabia Saudita para que cese en apoyar a los grupos terroristas en Siria. La Cancillería concluyó las cartas subrayando que la falta de acción frente al creciente terrorismo en Siria contribuirá a entorpedear los esfuerzos que se desarrollan en Ginebra para alcanzar una solución política a la crisis en nuestro país. En el campo de Damasco, nuestras valientes y heroicas fuerzas armadas eliminaron a numerosos terroristas en el distrito capitalino de Daraya y en la localidad de Zabadani, así como destruyeron sus escondites y municiones. Por otra parte, unidades de nuestras fuerzas armadas liquidaron en la ciudad de Yabrut 12 terroristas del Frente al-Nusra. Igualmente, varios terroristas perdieron la vida en las granjas de Duma y en el valle de Ain Terma, entre los cuales se encontraba un cabecilla de una banda terrorista. Por último, escuadrones de nuestras Fuerzas Armadas atacaron a terroristas del llamado Frente Islámico, dejando numerosos muertos y heridos entre las filas enemigas, así como destruyeron 3 vehículos utilizados por terroristas durante sus ataques contra indefensos ciudadanos. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones de grupos terroristas en los barrios de la ciudad de Alepo y en varios poblados y municipios en el campo de la provincia. Una fuente militar informó que varios operativos se llevaron a cabo contra grupos terroristas, logrando la destrucción de sus pertrechos bélicos en varios barrios de la ciudad. De igual manera, fueron bombardeadas agrupaciones de terroristas en pueblos y ciudades del campo este y norte de Alepo, donde decenas de terroristas cayeron muertos y heridos. Unidades militares lograron abortar un intento de infiltración de grupos terroristas desde el Líbano hacia territorio sirio. Una fuente militar informó que un escuadrón del ejército liquidó a terroristas que intentaron infiltrarse en Siria desde la zona de Wadi Khaled, en territorio libanés, logrando incautar un lanzacohetes. Asimismo, fueron liquidados grupos terroristas armados en la localidad de Al-Zara, siendo igualmente destruido un coche cargado con armas y municiones. En el campo sureño de la localidad de Qusair, nuestras Fuerzas Armadas liquidaron a 13, además 9 vehículos artillados cargados con armas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que su país está desplegando grandes esfuerzos para lograr la liberación de los 2 obispos secuestrados en la provincia de Alepo, en manos de terroristas desde el pasado mes de abril.
Durante su reunión en Moscú con el patriarca Yohanna X Yazigi, patriarca de Antioquía y de todo Oriente para la Iglesia griega ortodoxa, Lavrov expresó su pesar por el sufrimiento de los cristianos en Siria a causa de la crisis actual. El canciller ruso agregó que Moscú está estudiando la manera de aprovechar la cooperación entre las autoridades y las iglesias cristianas a fin de encontrar una salida a la crisis en Siria y restablecer la estabilidad en la región. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que los acontecimientos de la llamada Primavera Árabe afectan directamente a los cristianos que viven en la región desde hace 2000 años, los cuales conviven en paz y armonía con sus vecinos. En la sede de la Embajada Siria en Moscú, el patriarca Yazigi se reunió con varios miembros de la comunidad siria en Rusia. Cabe resaltar que el patriarca Yazigi efectuó una visita oficial de 5 días de duración a Moscú, respondiendo a una invitación de la Iglesia Ortodoxa rusa. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió del peligro de la propagación del terrorismo y su expansión en Siria, reafirmando la necesidad de luchar contra este flagelo porque constituye una amenaza. En respuesta a una pregunta del reportero del periódico libanés Al-Safir en Bruselas, Lavrov afirmó que la lucha contra el terrorismo en Siria constituye una de las principales tareas de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, recordando que la Declaración de Ginebra I insta al gobierno y a la oposición a unir esfuerzos para expulsar a los terroristas de Siria o exterminarlos dentro del territorio. El canciller ruso agregó que pudo observar un mayor entendimiento entre los socios europeos acerca de la situación en Siria y en la región. El presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, reiteró que la vía política es la única posible para lograr una solución a la crisis en Siria, subrayando que los cálculos erróneos de algunos actores regionales e internacionales complicaron aún más la situación en nuestro país. Durante reunión en Teherán con Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y jefe del grupo de sabios influyentes mundiales, Larijani declaró que la democracia no puede establecerse en un país mediante el envío de terroristas y armamento. Asimismo, señaló que la razón del fracaso de las grandes potencias y de los organismos internacionales en arrancar el terrorismo se debe a no haberle dado un golpe certero y a no haber adoptado métodos tácticos para enfrentar este flagelo. El ministro de Exteriores iraní, Mohammad Jawad Zarif, reafirmó que ningún país puede decidir en nombre del pueblo sirio y que solo los sirios tienen el derecho de determinar su destino. Durante reunión con el nuevo embajador de Túnez en Teherán, el canciller iraní reiteró la postura de su país respecto a lo que está sucediendo en Siria, afirmando la necesidad de poner fin a la crisis por medios políticos. El ministro adjunto de Exteriores de Irán para Asuntos Árabes y Africanos, Hossein Amir Abdollahian, afirmó que la nueva decisión estadounidense de armar a los terroristas en Siria constituye un error estratégico, subrayando que las acciones contradictorias de Estados Unidos indican que Washington no tiene un plan para resolver la crisis en Siria. En declaraciones a la agencia de noticias de Irán, IRNA, Abdollahian declaró que el comportamiento contradictorio de Estados Unidos de apoyar a los terroristas revela la postura confusa de la administración estadounidense respecto a la crisis en Siria. El funcionario iraní destacó que no se puede poner fin al sufrimiento del pueblo sirio con el apoyo a los terroristas, agregando que si la solución en Siria fuera militar, la crisis ya hubiera terminado hace 3 años. Igualmente, el representante iraní calificó a la conferencia Ginebra II de teatro político, haciendo hincapié que la solución a la crisis puede lograrse a través de la adopción de una solución política basada en métodos democráticos. Estos fueron nuestros principales titulares. Delegación de la República Árabe Siria reitera la necesidad de debatir la declaración Ginebra I. Siria insta a la ONU que obligue al reino de los Saud a que se abstenga en brindar apoyo a los terroristas en Siria. Lavrov asegura al patriarca Yazigi que la llamada Primavera Árabe afecta directamente el destino de los cristianos que viven en la región árabe desde hace 2000 años. Gracias por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.